Historia real ocurrida en México. Mi hijo me mandó un mensaje. No vas a venir con nosotros. Mi esposa prefiere que sea solo su familia. Ya pagaste todo el viaje, y aún así nos bloqueaste el fondo antes del despegue. Ellos sí fueron al aeropuerto. La tarjeta no pasó. Deberías entender cuál es tu lugar. Mi esposa prefiere que las vacaciones sean solo para su familia. Ese fue el texto que mi hijo me envió exactamente a las 11:02 de la noche, 2 noches antes del viaje familiar que yo había planeado, financiado y soñado durante 3 años. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con mis lentes de lectura apoyados en la punta de la nariz, escuchando el zumbido suave del refrigerador, el único sonido en toda la casa. Me llamo Sonia. Acababa de terminar de acomodar el último juego de bloqueadores solares en versión de viaje dentro de las bolsas con cierre que había rotulado a mano, una para cada nieto. Mis manos aún estaban pegajosas por la cinta con la que envolví las bolsitas de recuerdos, con llaveros que decían «Te amo» y «La abuela siempre está contigo». El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. «No lo tomes a mal, mamá. No es personal. Es más sencillo así». No respondí. Me quedé mirando la pantalla iluminada hasta que se apagó. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No llamó, no dijo gracias, ni siquiera se molestó en mentir con un poco de cariño. Solo un reajuste frío y silencioso de la familia, donde la mujer que lo crió se había convertido, según sus propias palabras, en alguien que ya no formaba parte de su familia. Yo ya sabía que las cosas estaban cambiando. No era solo la forma en que Tania, mi nuera, me corregía frente a los niños, ni la manera en que ponía los ojos en blanco cuando yo contaba historias de cuando mi esposo y yo visitamos por primera vez la playa en México durante nuestra luna de miel. Tampoco era únicamente que empezara a organizar las celebraciones en casa de su madre y se le olvidara avisarme hasta un día antes. No. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber fue la forma en que me miraba por encima del hombro, no a través de mí, sino más allá de mí, como una mesera en un restaurante que ya dejó la cuenta en la mesa y no espera nada más. Aún así, nunca pensé que Natán, mi hijo, aceptaría eso. Él me había escrito tarjetas del Día de las Madres que me hacían llorar. Cada marzo me traía tulipanes rosados, incluso cuando se fue a vivir a otro estado. Cuando era niño, les decía a sus maestros que yo era su mejor amiga. Todavía guardo el dibujo que hizo en segundo de primaria, donde yo tenía una capa y abajo decía: «Mi mamá salva el día». Al parecer, ya no formaba parte de esa historia. Miré la pequeña maleta de tela que había preparado para mí. Dentro estaban 2 vestidos ligeros que no me ponía desde hacía años. Una foto de mi esposo fallecido que pensaba colocar en la mesa durante nuestra cena frente al mar y una cajita de cerillos para la vela que quería que todos encendiéramos en su memoria. La vela era de lavanda, su aroma favorito. Me había imaginado a todos de pie, descalzos sobre la arena, mientras el sol se hundía lentamente en el océano. Me imaginé a mi nieto tomando mi mano y preguntando: ¿el abuelo también amaba la playa? Y yo le diría que la amaba lo suficiente como para traerme aquí antes de que pudiéramos pagarlo, que la amaba aún más porque la compartió conmigo, pero eso ya no iba a pasar, porque no estaba invitada. Yo había pagado la villa frente al mar, yo había reservado los vuelos, yo había organizado los traslados desde el aeropuerto, los boletos para el espectáculo nocturno, las clases de snorkel, las canastas de desayuno. Pasé horas al teléfono con una agente de viajes, asegurándome de que las camas fueran lo suficientemente suaves para los niños y que los caminos fueran lo bastante planos para la mala rodilla de la madre de Tania. Y ahora yo era solo una partida tachada, el cajero automático que envió el dinero y luego desapareció en silencio. Me quedé sentada en la cocina durante un buen rato. El reloj avanzaba hacia la medianoche. La casa estaba a oscuras a mi alrededor, pero no encendí la luz. Dejé que el resplandor tenue de las lámparas bajo los gabinetes proyectara sombras largas sobre las encimeras que había tallado más temprano esa noche. Por un momento sentí vergüenza. No enojo, ni siquiera tristeza, solo vergüenza. Esa vergüenza silenciosa y punzante que te hace sentir tonta por haber tenido esperanza. Pensé en llamarlo. Incluso tomé el teléfono. ¿Pero qué le diría? ¿Que dolía? Él ya lo sabía. ¿Que había cambiado? Claro que lo sabía. Por favor, déjame ir.
No podía rogar, no después de todo lo que había dado. Dejé el teléfono otra vez sobre la mesa. En su lugar, me levanté, caminé despacio hasta el escritorio del estudio y encendí mi vieja laptop. La pantalla despertó con lentitud, torpe pero familiar. Abrí la carpeta que decía «Fondo de viaje a la playa». Ahí estaba, el total que había estado construyendo desde el día en que me jubilé. 21.763 pesos con 84 centavos. Todo había empezado con billetes de 10 pesos guardados en sobres. Luego comencé a vender muebles viejos, después a dar clases de inglés en línea por las noches. Cada peso había ido a parar a ese viaje. Abrí una cuenta especial para el fondo de viaje. Vinculé los pagos de la villa, los boletos de avión, los servicios. También configuré todas las tarjetas para que tomaran de una sola fuente principal, la mía, porque confiaba en ellos. Porque creí que la confianza era algo que yo me había ganado. El cursor parpadeaba. Dejé el mouse suspendido sobre el botón que decía congelar cuenta. Un solo clic pausaría todos los pagos. Una llamada a la agencia de viajes detendría todo. No hice clic. Todavía no. En su lugar, abrí un documento en blanco y empecé a escribir otra cosa. No una respuesta para Natán. No una súplica. Una lista. Una lista nueva de nombres. Mujeres de la iglesia que no habían salido del estado en 20 años. Mi amiga Carolina, cuyo hijo no le hablaba desde que le dio cáncer. Luisa, que enterró a su esposo el otoño pasado y todavía llevaba su foto al estudio bíblico. Francisca, que ayudó a criar a sus nietos, pero no fue invitada a sus graduaciones. Berenice, que me dijo el mes pasado que nadie jamás le había tomado una foto en la playa. Guardé el archivo. Luego regresé a la página del banco. Me recosté en la silla, cerré la laptop y respiré hondo. Tomé la bolsita de recuerdos que había hecho para mi nieto más pequeño. Saqué el llavero y lo puse sobre la mesa. Luego desenvolví los otros, uno por uno. Y por primera vez en 3 años me permití imaginar un tipo distinto de viaje. Uno en el que no fuera indeseada, ni una carga, ni una nota al pie, sino la anfitriona. Y sonreí. No por venganza, sino por algo más fuerte. Claridad. Todo había empezado con un frasco. Un frasco de vidrio viejo que guardaba detrás de la maceta en el gabinete de la cocina. Yo lo llamaba el frasco de los sueños, aunque nadie lo sabía más que yo. Cada vez que dejaba de comprar algo pequeño, unas vitaminas, una renta de película, unas pantuflas nuevas, tomaba ese dinero en efectivo y lo deslizaba dentro del frasco. Al principio no era mucho, 5 pesos aquí, 20 allá, pero con el tiempo fue creciendo en silencio, como suele crecer la esperanza. Durante 3 años ahorré, cancelé el cable, dejé de comprar mi té favorito, di clases en línea para ganar un ingreso extra incluso cuando me dolían las articulaciones y me ardían los ojos. Bajé la calefacción por las noches y me puse doble par de calcetines. Rechacé invitaciones a comer, diciéndole a mis amigas que ese mes estaba apretado. No sabían que estaba metiendo cada moneda en ese frasco. ¿Para qué? Para un recuerdo. Para un último momento bonito como familia. La playa no era solo un destino, era un símbolo. Jaime y yo habíamos ido ahí en nuestra luna de miel. Teníamos 24 años, recién casados, sin dinero. Compartimos una sola maleta y partíamos los sándwiches a la hora de la comida. Él se quemó tanto con el sol el segundo día que usó una sábana como capa el resto de la semana. Reímos más que nunca. Después de que murió, me hice una promesa silenciosa. Llevaría a la familia ahí. Dejaría que los nietos vieran lo que él vio. Que Natán sintiera la arena que su padre alguna vez pisó. Tal vez eso nos reconectaría. Tal vez le recordaría de dónde venía, quién lo amó primero. Así que planeé. Busqué villas que pudieran alojarnos a los 9. Llamé a la agente de viajes una docena de veces para preguntar por la distribución de camas, necesidades alimenticias y acceso para silla de ruedas para la madre de Tania. Mandé a hacer camisetas personalizadas con el nombre de todos y la frase «La familia es para siempre 2023», impresa al frente. Elegí una casa frente al mar con un fogatero. Me imaginé sentados alrededor, encendiendo velas una por una, cada quien diciendo una palabra para describir a Jaime. Yo llevaría su foto, esa donde se reía con la cabeza hacia atrás, el sol en el cabello, y la sostendría mientras todos decíamos algo bueno. Imaginé silencio, luego lágrimas,
luego risas, pero sobre todo imaginé ser vista, ser agradecida, ser abrazada. Nada de eso pasó porque en algún punto dejé de formar parte del cuadro. Y no hablo solo en sentido figurado, hablo literalmente. Me di cuenta poco a poco. Menos fotos grupales. Cuando posaban en acción de gracias, Tania decía, ahora una solo de los niños. Luego, ahora una solo de nuestro núcleo familiar. Y cuando terminaban, ya no había tiempo para una conmigo. En Navidad, todos llevaban suéteres iguales, rojos con árboles blancos. El mío era azul. Ni siquiera sabía que había un plan. Natán siempre lo minimizaba. Ay, mamá, tú no eres de esas cosas. Pero sí lo era. Simplemente no me habían preguntado. Tania se adueñó de los cumpleaños. Organizaba todo en casa de su madre. Yo estaba invitada, pero me sentía como una visita. Una vez la escuché decirle a alguien, la mamá de Natán también está aquí, como si yo hubiera aparecido sin invitación. Y siempre sonreía, como si no hubiera mala intención. Pero el daño no siempre llega con gritos. A veces llega con la exclusión, con la omisión, con ser la que queda fuera de cada foto, de cada historia, de cada lugar en la mesa. Aún así, yo seguí planeando. Me aferré porque ese viaje nos iba a volver a unir. Porque una vez que estuviéramos todos bajo ese cielo junto al mar, con las olas susurrando en la orilla y los niños gritando en la arena, tal vez el amor sería suficiente para recordárselo. Esa era la historia que me contaba. Ese era el sueño que construí con sacrificios pequeños y silenciosos, hasta que llegó ese mensaje, ese único mensaje que convirtió un sueño de 3 años en un rechazo de 3 segundos. Ya hiciste tu parte pagando. De pronto, cada té que dejé de comprar, cada noche de frío, cada hora dando clases frente a una pantalla, me pareció una tontería. No había estado construyendo un puente, había estado construyendo un pedestal, uno al que nunca pensaron subir. Pensé en las velas que había empacado, en el momento que imaginé tomados de la mano junto al fuego, pero la verdad me golpeó como una ola rompiendo contra la roca. No querían mis historias, no querían mis recuerdos, solo querían mi dinero, y ahora que ya lo tenían, querían que yo desapareciera. Esa noche fui al closet y deshice mi maleta. Coloqué la vela de lavanda sobre la mesa, junto a la foto de Jaime. Luego me senté en el silencio y me hice una pregunta que ninguna madre debería hacerse jamás. ¿En qué momento me convertí en una carga dentro de la familia que yo construí? A la mañana siguiente del mensaje, desperté más temprano de lo habitual. No porque tuviera a dónde ir, sino porque no podía dormir. Las palabras seguían resonando en mi cabeza, ni siquiera su voz, solo las palabras, frías, escritas, entregadas a través de una pantalla. Ya hiciste tu parte pagando. Me moví por la casa como un fantasma, doblando la misma cobija 2 veces, acomodando marcos que ya estaban derechos, limpiando la encimera de la cocina aunque estaba impecable. El silencio se me pegaba, zumbaba en las paredes. Más tarde esa tarde, abrí mi correo para revisar un recibo del súper, y ahí fue cuando lo vi. Asunto: itinerario final familiar enviado por la agencia de viajes. Hice clic sin pensarlo. Apareció el desglose completo de horarios de vuelo, horas de registro en la villa, excursiones, reservaciones para cenar, renta de autos, todo lo que yo había trabajado tanto en organizar. Deslicé la pantalla despacio, buscando confirmar lo que ya sospechaba, pero no había querido enfrentar. Había 8 nombres: Natán, Tania, sus 2 hijos, los padres de Tania, la hermana de Tania, el novio de la hermana de Tania, no el mío. No mamá, no Sonia, en ningún lado. 8 boletos de avión, 8 pases, 8 huéspedes registrados en la villa. Yo no era una de ellos. Me quedé mirando la pantalla, con la mano suspendida sobre el mouse. Luego acerqué la imagen. Tal vez había un error, tal vez yo era la invitada número 9, tal vez me habían agregado aparte, tal vez, pero no había archivos adicionales, ni reservas secundarias, ni confirmaciones separadas. Solo 8. Me quedé ahí un buen rato. Luego cerré la laptop con cuidado, como si pudiera romperse si la movía demasiado rápido. Esa noche, Tania llamó. No Natán. Tania. Su voz sonaba exageradamente alegre. Ya estamos terminando de empacar, dijo. Espero que todo esté bien de tu lado con el dinero.
Creo que el último pago entra mañana, ¿verdad? No respondí de inmediato. Luego pregunté en voz baja, ¿hay algo que quieras que lleve? Hubo una pausa, un silencio raro, cortante. ¿Llevar? Repitió. No necesitas llevar nada, insistí con suavidad. Solo quería saber si debía empacar juegos para los niños o botanas para el vuelo. A veces se marean, me interrumpió, todavía sonriendo, pero ahora con acero en la voz. Sonia, ya tenemos todo bajo control. De verdad no necesitas preocuparte. De hecho, pensamos que quizás sería mejor que aprovecharas este tiempo para descansar. Quedarte en casa, pensar en ti. No lo dijo con malicia, pero la decisión era definitiva. Habían planeado todo excluyéndome, y ahora fingían que era por mi propio bien. Cuando terminó la llamada, me quedé de pie en la cocina, mirando por la ventana el bebedero para pájaros que Jaime había instalado hacía 20 años. El agua estaba quieta, ni una sola onda, igual que yo, no enojada, no sorprendida, solo quieta. Caminé hasta el closet, bajé la pequeña caja ignífuga y la abrí. Dentro estaban los documentos que había guardado desde que abrí el fondo del viaje. La cuenta que yo creé, la cuenta que yo financié, la cuenta vinculada a cada reservación. Pasé las hojas. Ahí estaba, en letras claras, titular de la cuenta, Sonia. Usuarios autorizados, ninguno, sin cofirmantes, sin propiedad compartida, sin accesos alternos. Me senté y abrí la aplicación del banco. Ahí estaba, fondo de viaje, 21.763 pesos con 84 centavos. Estado, activo. Tarjetas vinculadas, 6. Titular principal de facturación, yo. Fue entonces cuando empecé a pensar en lo fácil que me habían borrado, en la seguridad con la que gastaron mi generosidad como si fuera su derecho y desecharon mi presencia como si fuera una carga. Yo nunca estuve destinada a ir, solo necesitaban el dinero. Nunca fue nuestro viaje, fue una transacción, y yo había sido el banco. Pero los bancos pueden cerrar. Esa noche no tomé ninguna decisión. Apagué el teléfono, me preparé una taza de té de menta y me senté con todo eso. Me permití sentirlo por completo, no solo la ofensa, sino la claridad. No me olvidaron, me omitieron, y peor aún, asumieron que yo sería demasiado pasiva, demasiado mayor, demasiado agradecida por las migajas como para darme cuenta. Pensaron que me quedaría en las sombras y sonreiría de todos modos. Olvidaron quién los crió. Cerré la aplicación y por primera vez en meses, dormí toda la noche. No grité, no logré. No llamé a nadie para anunciar lo que había descubierto. No hubo llamadas dramáticas ni acusaciones explosivas. Simplemente preparé té. Me senté en la silla que Jaime solía llamar el mirador y miré por la ventana mientras mi laptop despertaba a un lado. La casa estaba quieta, sin televisión, sin radio, solo el viento golpeando suavemente el vidrio y el zumbido ocasional del refrigerador. Y en ese silencio, algo dentro de mí se acomodó, no como calma, sino como piedra. Ya no estaba confundida, ya no esperaba una disculpa, estaba planeando. Abrí la aplicación del banco y entré a la sección del fondo de viaje. Mi nombre seguía arriba. Titular de la cuenta. Revisé las tarjetas vinculadas, 6 en total, una para el resort, una para la renta del auto, una para la aerolínea, 3 para gastos imprevistos, comida, excursiones y entretenimiento. Todas configuradas para cargarse automáticamente desde la misma fuente, mi fondo. Entré a la pestaña de ajustes. Ahí estaba. Bloqueo de transacciones, modo congelar. Dejé el dedo suspendido sobre el interruptor. Debajo, una nota pequeña decía: activar esta opción pausará todos los cargos salientes de esta cuenta. Las tarjetas vinculadas serán deshabilitadas. Ningún cargo nuevo podrá autorizarse sin verificación del titular. Un solo clic. Eso era todo lo que se necesitaba. Pero aún no lo hice. En su lugar, abrí otra pestaña, la de mi calendario. Marqué el día de salida con un círculo rojo. Estaban programados para salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 10:45 de la mañana, hora local. Si llegaban 2 horas antes para documentar,
Eso significaba que el bloqueo debía empezar alrededor de las 8:15 de la mañana, justo cuando estuvieran formados en la fila, seguros de que todo estaba pagado. Ese sería el momento en que las tarjetas dejarían de funcionar. Pero solo si yo guardaba silencio. Solo si sostenía ese silencio el tiempo suficiente. Aún así, no presioné el botón. Todavía no. Porque una vez que decides dejar de interpretar el papel que otros te asignan, la buena madre, la abuela generosa, la que siempre sonríe y nunca pide nada a cambio, no hay forma de volver a ponerte esa máscara. Y yo quería estar segura. Así que les di una última oportunidad. Solo una. Le mandé un mensaje a Natán. Simple, suave. Yo. Avísame si quieres que te ayude con las mochilas de los niños o con botanas para el viaje. Puedo llevar unas bandas contra el mareo para Olivia. No hubo respuesta. Pasó 1 hora. Luego 2. Podía ver que el mensaje había sido leído. Aún así, nada. Ni gracias. Ni un reconocimiento. Ni un te lo agradecemos. Solo nada. Ahí supe que no había ningún malentendido. Esto no era falta de comunicación, ni un olvido, ni las preferencias de Tania. Esto era derecho adquirido. Era la crueldad silenciosa de quienes creen que el amor es una transacción de un solo sentido. Yo era la bóveda, y ellos estaban retirando el efectivo. Pero ya no. Volví a la aplicación del banco. Mi dedo volvió a quedarse suspendido. Y entonces, sin dudar, presioné. El icono se volvió azul. El mensaje se actualizó. Modo congelar activado. Todas las transacciones están ahora pausadas. Se requiere autorización manual para reanudar. Listo. Me quedé mirando la pantalla un momento, dejando que se asentara. No se enviaría ningún correo de confirmación. No habría alertas. Ninguna advertencia. Se enterarían del mismo modo en que yo me enteré de que no estaba invitada, en el silencio más claro e innegable posible. Me recosté en la silla, di un sorbo a mi té y solté el aire. No era venganza. Era realidad. Una realidad que ellos eligieron. Pero eso no significaba que yo tuviera que financiarla. Durante las siguientes 48 horas, no dije nada. Cuando Tania publicó una foto de sombreros de playa iguales en redes sociales, no comenté. Cuando Natán escribió en el chat familiar listos para despegar, no respondí. Y cuando mi nieta menor me mandó un audio diciendo, «Abuela, vamos a ver tortugas marinas», lo guardé, me lo acerqué al pecho y dije en voz alta, «Lo siento, mi amor, pero alguien tenía que enseñarle a tus padres el valor de la presencia». Luego regresé a mi laptop y abrí una hoja de cálculo nueva. Esta vez no era para ellos, era para mí. Hice una lista titulada «Quienes merecen ser vistas». Arriba escribí Carolina, Berenice, Luisa, Francisca, Nora, Denise. Cada una mujer como yo, ignoradas, subestimadas, utilizadas. Y debajo de cada nombre empecé a trazar cómo podría ser un viaje, no como recompensa, sino como restauración. No por lástima, sino por poder. Porque si yo iba a ser quien tuviera la chequera, yo decidiría quién valía el viaje. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento susurraba como un secreto que por fin había sido dicho. Ellos tenían las maletas listas. Tenían los pases de abordar impresos. Pensaban que lo único que faltaba era el vuelo. Pero los vuelos funcionan con algo más que combustible. Funcionan con confianza. Y conmigo ya no les quedaba ninguna. Salieron rumbo al aeropuerto con maletas iguales, sombreros de paja y esa seguridad tranquila de quienes creen que todo ha salido exactamente como lo planearon. Tania subió una foto desde el asiento trasero del Uber, los niños sonriendo, Natán haciendo la señal de paz. El texto decía, «Rumbo al paraíso, solo familia». La última frase cortó como vidrio. La vi sentada en la mesa de mi cocina, tomando café en una taza despostillada que tenía desde antes de que Natán naciera. La misma taza con la que una vez, cuando tenía 9 años, me llevó el desayuno a la cama. No me gustó lo que sentí, pero no aparté la mirada. Vi su historia cuadro por cuadro, en el aeropuerto, en documentación, en la puerta de abordaje, maletas apiladas, niños brincando, la mamá de Tania, posando junto al letrero de la aerolínea, como si fuera una alfombra roja. 8 sonrisas. Ningún lugar para mí. Entonces llegó el mensaje. Natán, hola, nos está saliendo un error raro al documentar. ¿Puedes revisar la cuenta del viaje rápido?
No respondí. Pasaron 5 minutos. Luego otro mensaje. Dicen que la tarjeta fue rechazada varias veces. ¿Ves algo de tu lado? Aún así, no dije nada. Luego empezaron las llamadas. Primero una cada 10 minutos, luego cada 5, luego una tras otra. Llegaron los mensajes de voz. Mamá, soy yo. Solo devuélveme la llamada rápido, por favor. No sé qué está pasando, pero no podemos confirmar la renta del auto. Dice que no hay fondos disponibles. ¿Puedes revisar? Mamá, por favor. Los niños están muy nerviosos. Solo dime si pasó algo con la cuenta. Yo mantuve el teléfono boca abajo. El reloj marcaba las 8:27 de la mañana. El vuelo estaba programado para salir a las 10:45 de la mañana. Me los imaginé de pie frente al mostrador, pasando y volviendo a pasar esas tarjetas de plástico. Tania cada vez más alterada con cada pitido de rechazo. Sus padres preguntando en voz baja, cortante. Natán sudando, intentando fingir que todavía tenía el control. Luego llegó un mensaje de voz con un tono distinto, un susurro bajo y urgente. Mamá, no sé qué hiciste, pero si esto es por el mensaje, ¿podemos hablar, por favor? No había disculpa, no había reconocimiento, solo una propuesta de hablar ahora que sus planes se estaban desmoronando. Y aún así, yo no dije nada. Después llamó el resort, no a mi teléfono, sino por correo electrónico. Asunto: confirmación de cancelación de reservación. Estimada señora Sonia, hemos procesado la cancelación por falta de autorización de pago de su reservación de la villa. Debido al congelamiento de la cuenta, los cargos asociados han sido revertidos. De acuerdo con su autoridad como única titular de la cuenta, no se requiere ninguna acción adicional. Esperamos darle la bienvenida en el futuro. Lo leí una vez, luego otra. Y finalmente me permití una pequeña y amarga exhalación de alivio. No serían bienvenidos. Ni ahí, ni ahora, tal vez nunca. A las 10:40 de la mañana, Natán volvió a escribir. Estamos por abordar. Llámame, por favor. Pero no lo hice. Despegaron sin un lugar donde aterrizar, porque el dinero solo es una garantía cuando está respaldado por la confianza, y ellos habían roto la suya. Para el mediodía, tenía más de 50 llamadas perdidas, de Natán, de Tania, incluso de su madre. No escuché más mensajes de voz. En su lugar, salí a caminar. El aire estaba tibio, los pájaros cantaban. Un vecino me saludó y me preguntó si iba a salir de viaje por las vacaciones de primavera. Sonreí y dije, todavía no, pero pronto. Cuando regresé, el teléfono por fin había dejado de sonar. En su lugar, había un solo mensaje nuevo. Mamá, mira, si esto fue por lo que dijimos, tal vez nos equivocamos. No sé. Se enredaron las cosas, pero los niños ya están aquí. Están emocionados. Aún podemos arreglarlo. Por favor, solo desbloquea la cuenta. Prometo que hablamos de todo cuando regresemos. Me quedé mirando la pantalla. Querían las vacaciones y posponer la disculpa. Querían perdón sin confesión. Querían que yo financiara su alegría mientras exiliaban la mía. Así que no desbloqueé la cuenta. No respondí el mensaje. No me expliqué. No les debía nada, porque a veces el silencio es la única respuesta lo bastante fuerte para ser escuchada. El reembolso llegó 2 días después de su vuelo. Llegó en pequeñas notificaciones, una por una. Primero el resort, luego la renta del auto, los impuestos y cargos de la aerolínea, los paquetes de tours, el anticipo del chef privado, el espectáculo nocturno, la excursión de snorkel, todo devuelto, todo revertido, todo otra vez mío. Mi fondo de viaje, antes vaciado por amor, estaba completo de nuevo. Pero esta vez, el amor no sería ciego. Esta vez lo gastaría de otra manera, no por apariencias, no por personas que me veían como una cartera con arrugas. Esta vez lo gastaría en quienes sabían lo que valen los recuerdos, porque ellas también habían vivido vidas de dar sin ser vistas. Abrí mi cuaderno, el mismo donde había anotado las canciones favoritas de Jaime, sus recetas viejas de pesca y los nombres de cada nieto. Pasé a una página en blanco y escribí 3 palabras en la parte superior. Las mujeres olvidadas. Debajo, empecé a escribir nombres.
Carolina, de la iglesia, viuda, cuyos hijos no la visitaban desde hacía 5 Navidades. Francisca, que todavía usaba su anillo de bodas aunque su esposo la había dejado hacía 30 años. Berenice, que cuidaba a un hermano con demencia y dormía en una camilla junto a su cama de hospital. Nora, que una vez me dijo: «Lo peor de envejecer no es el dolor, es la invisibilidad». Lucía, mi antigua vecina, bibliotecaria jubilada que nunca había visto el mar. Y Diana, que una vez me llevó a la clínica cuando me torcí el tobillo y nunca me permitió pagarle. Hice 6 llamadas. Cada conversación fue igual. Un saludo dudoso, seguido de un silencio atónito. Luego incredulidad. «¿A dónde quieres llevarme?» «A la playa, querida. 1 semana». «¿No hay truco?» «No». «¿Pero por qué yo? Porque alguien debe hacerlo. Porque importas». Hice las reservaciones esta vez a mi nombre. Una villa, 6 mujeres, 7 días, sin etiquetas, sin frases de solo familia. Llamé a la agente de viajes y le di nombres distintos. Pedí camas separadas y una mesa grande, con espacio suficiente para que todas nos sentáramos juntas cada noche. Luego fui a la caja debajo de mi cama. Dentro estaba la foto de Jaime, que había pensado colocar en la cabecera de la mesa familiar. Su sonrisa seguía fuerte, traviesa, mía. Mandé ampliar la foto y la enmarqué. No en dorado, sino en nogal suave, ese tipo de madera que se vuelve más oscura y más hermosa con el tiempo. La envolví en plástico de burbujas y la coloqué con cuidado en mi maleta. Cuando llegamos a la villa, un lugar encaramado sobre el océano, donde las palmeras se mecían como bailarinas lentas y el aire salado te rozaba la piel antes de que te dieras cuenta, crucé la puerta principal y puse esa foto sobre la mesa del comedor. Nadie la cuestionó. Nadie me pidió que la quitara. Esa noche nos sentamos juntas bajo luces colgantes, el sonido de las olas susurrando a través de las puertas abiertas. Carolina llevaba un pañuelo brillante y no dejaba de rellenar las copas de vino de todas. Berenice brindó por estar, por fin, en un lugar donde no tenía que limpiar después. Francisca lloró al ver la vista desde su ventana. No hablamos de quién nos había olvidado. Hablamos de a quién recordábamos. No comparamos cicatrices. Nos mostramos la fuerza que había debajo de ellas. Y Jaime, mi Jaime, observó todo desde el centro de la mesa. Su sonrisa nunca se desvaneció. Cada noche encendíamos una vela junto a su foto. Cada mujer decía una cosa que hubiera querido que alguien le dijera cuando tenía 30 años. «Te veo. Puedes descansar. No tienes que ganarte el amor. Tu historia importa. No eres una carga. Nunca eres invisible». La última noche, caminamos por la orilla en silencio. Las estrellas estaban tan cerca que parecía que podías estirar la mano y guardar una en el bolsillo. El agua se enroscaba alrededor de nuestros tobillos, la luna volvía de plata cada arruga, cada curva, cada cicatriz. Miré a las mujeres a mi lado, mujeres que habían dado sin pedir, amado sin límite, soportado sin aplausos, y comprendí algo. No solo las había llevado de vacaciones, las había traído de vuelta a casa, unas con otras, consigo mismas, al recordatorio de que la memoria, cuando se comparte con las personas correctas, se convierte en algo más que un instante en el tiempo, se convierte en legado. El correo llegó 3 días después de que ellos regresaron. Yo acababa de volver de una caminata matutina, con el océano aún susurrándome en los oídos. Mi maleta estaba a medio deshacer, con una piña a medio comer envuelta en el refrigerador y el aroma de la plumeria todavía prendido a mi ropa. Me senté en el escritorio, abrí mi bandeja de entrada y ahí estaba. Asunto. Solo quiero aclarar las cosas, de Natán. Me quedé mirándolo un buen rato antes de hacer clic. Hola, mamá. Ya regresamos. Bueno, no fue exactamente como lo imaginamos. Muchas cosas salieron mal, obviamente, y supongo que parte de eso fue nuestra culpa. No digo que todo se haya manejado perfecto, tal vez algunas cosas pudieron comunicarse mejor. Tania dice: «Hola, por cierto, estaba muy estresada y no quiso excluirte de esa manera. Creo que solo quería que el viaje se sintiera de cierta forma. Ya sabes cómo se pone con la estructura. En fin, he estado pensando. Tal vez no fuimos justos, tal vez nos equivocamos, pero ya estamos en casa y tratando de acomodar muchas cosas. La verdad, los niños están confundidos
y estamos intentando protegerlos de demasiado drama. Dicho eso, estamos un poco apretados económicamente. Tuvimos que volver a reservar varias cosas con crédito y ahora se está acumulando. Así que solo quería preguntarte si te es posible, podrías considerar devolver el depósito original que dimos para el viaje, o al menos una parte. Sé que probablemente te sientes herida, pero seguimos siendo familia. Avísame, Nathan. Lo leí una vez, luego otra, y luego una tercera. Cada vez mis ojos regresaban a la misma frase. Si te es posible, ¿podrías considerar devolver el depósito original? Me recargué en la silla, dejando que el silencio se espesara en la habitación. Querían el dinero de vuelta, no solo una disculpa, no sanación, no reconciliación. Querían un reembolso. Pensé en la palabra depósito, como si ellos hubieran invertido algo, como si hubieran aportado a una visión compartida. Pero no habían depositado nada más que suposiciones, la suposición de que yo pagaría, de que guardaría silencio, de que estaría agradecida por ser incluida, aunque fuera en los márgenes. Abrí la carpeta de enviados y encontré la transacción original. Cada pago había salido a mi nombre, de mi cuenta, de mi sacrificio. No había fondo compartido, ni aportación cofirmada, solo yo. Me estaban pidiendo que les diera mi dinero para cubrir el costo de sus decisiones. Casi habría sido gracioso, de no ser tan familiar. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Pagan la cuenta, se tragan la ofensa, sostienen el dolor y entregan la bendición. Quedan borradas de la foto, pero todavía sosteniendo el marco. Cerré los ojos y me imaginé la mesa del comedor frente al mar. 6 mujeres riendo, chocando copas, pasando el pan. Jaime sonriendo desde el centro en su marco de nogal, sin exigencias, sin expectativas, solo presencia, solo paz. Luego pensé en el correo de Nathan, en la ausencia de una disculpa real, en la presencia de excusas, en la conveniente mención del estrés de Tania y en la sugerencia vaga de que yo simplemente debía entender. Pero entender no significa rendirse, y el amor sin respeto no es amor en absoluto. Volví a abrir el correo, dejé el cursor suspendido sobre el botón de responder y luego lo cerré otra vez. No había nada que yo necesitara decir, porque cuando tienes que explicar por qué no vas a reembolsar una traición, la persona que lo pide nunca mereció una explicación en primer lugar. Cerré la laptop y fui a la cocina. Me serví un vaso de té helado y miré por la ventana. Un pájaro pasó volando bajo por el patio, rozando el carillón que Jaime había comprado en nuestro aniversario número 35. Sonó una nota ligera, como la memoria, y sonreí. Tal vez no había recibido una disculpa verdadera, pero ya no la necesitaba, porque tenía algo mejor, tenía claridad, y había conservado lo que era mío. Estaba sentada en la playa, con los dedos de los pies enterrados en la arena tibia y indulgente, viendo cómo la marea entraba y salía como la respiración misma. El cielo tenía ese tono rosado que solo aparece en las postales o en recuerdos que juraste haber olvidado. Detrás de mí, la villa brillaba con el sonido de mujeres riendo, no fuerte, no para aparentar, sino de esa forma baja y plena que nace de lo profundo, de un lugar que sana. Francisca contaba la vez que tomó el camión equivocado y terminó a 3 pueblos de distancia del ensayo de su boda. Carolina intentaba enseñarle a Berenice a bailar hula, con una flor detrás de la oreja. Diana tarareaba una canción de cuna antigua, casi en un susurro, y Nora, dulce Nora, escribía una postal para sí misma, dirigida a la casa a la que, según decía, nadie le había escrito en más de una década. Las observé y pensé, así se ve la familia cuando nadie intenta impresionar a nadie, solo presencia, solo alegría, solo permiso para ser. Me tomó mucho tiempo entender que el amor no viene con volumen, viene con constancia, con estar, con escuchar, con elegir a alguien incluso cuando ya no es conveniente. Esa noche, después de cenar, nos reunimos afuera, en el patio. Saqué la vela, la banda, la última. Había llevado 7. 6 ya estaban encendidas, cada una por una mujer distinta, cada una cargando un recuerdo, un nombre, un adiós que nunca habían podido decir en voz alta. Ahora me tocaba a mí. Coloqué la foto de Jaime, en el centro de la mesa. Las mujeres guardaron silencio. Sostuve el cerillo en la mano. Esto, dije en voz baja, se suponía que era para todos ellos, para mi familia,
pero creo que quizás siempre estuvo destinado a esto. Encendí el cerillo. La llama se elevó y luego se aquietó. Prendí la vela y vi cómo la cera empezaba a derretirse, lenta y segura, como el tiempo mismo. Berenice estiró la mano y tomó la mía. No pensé que volvería a sentir esto, susurró. Paz. Gratitud. Como si importara. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Y no pensé que vendría de alguien como tú. ¿Alguien como yo? Pregunté sonriendo. Alguien que sabe, dijo lo que es darlo todo, y aún así quedarse fuera de la puerta. No respondí. Solo apreté su mano un poco más. Cuando la vela ya había ardido un rato, me levanté y caminé hacia la orilla de la playa. Las mujeres me siguieron despacio, descalzas, cada una llevando una concha, un listón o un nombre escrito guardado en el bolsillo. Formamos un círculo en la arena, sin ceremonia, sin guión, solo silencio. Y entonces lo dije, no para ellas, ni siquiera para Jaime, sino para la parte de mí que más necesitaba escucharlo. Ya no estoy triste. Y era verdad. Tampoco estaba enojada. No estaba esperando que Natán llamara. No estaba deseando que Tania se diera cuenta de lo que había hecho. No estaba aferrada a una reunión lacrimógena donde todos, por fin, entendieran cuánto había cargado. Había dejado de cargarlo. Y por primera vez en décadas. Me sentí ligera. Pensé en ese correo, en ese intento patético y calculado de convertir una disculpa en negociación. Pensé en los años que pasé intentando ser suficiente para personas que solo me veían cuando necesitaban algo. Y sonreí. No la sonrisa que te pones en las reuniones familiares cuando te dan un plato desechable y te dicen que te sientes en la mesa de los niños porque ya no hay lugar. No. Era la sonrisa que aparece cuando entiendes que nunca fuiste el problema. Solo estabas dando lo mejor de ti a personas que ya habían decidido que no era suficiente. Ahí fue cuando llegaron las palabras. Suaves como el viento. La bondad sin límites engendra derecho. Así que retiré esa bondad, y ahora no le debo nada a nadie. No porque estuviera amarga, sino porque por fin era libre. Libre de expectativas que siempre me habían drenado. Libre del peso de un sentido de pertenencia falso. Libre de la actuación de la maternidad, que exigía sacrificio constante, sin jamás ser correspondido. ¿Y yo? Me quedé de pie en la orilla y dejé que las olas vinieran hacia mí. Me rodearon los tobillos y jalaban la arena como si dijeran, suéltalo. Ipsi no lo solté. Solté el sueño de una familia que me hiciera espacio. Solté la casa que ayudé a construir pero en la que nunca fui bienvenida. Solté ese estirarme en silencio, una y otra vez, buscando aprobación que ya había ganado 1000 veces. Y lo que quedó fue esto, un puñado de mujeres. Una villa brillando detrás de nosotras, la sonrisa de mi esposo congelada en una fotografía, y un corazón que ya no suplicaba ser visto. Me di la vuelta y las miré, mi familia elegida, y pensé, nunca me dejaron atrás, simplemente encontré a quienes caminaban en mi misma dirección. Si esta historia tocó algo profundo en ti, si alguna vez entregaste el corazón a una familia que te olvidó, si alguna vez fuiste borrada y tuviste que volver a escribirte en tu propia historia, entonces perteneces aquí. Esto es Bóveda, Historias de las Abuelas, un lugar donde el silencio se transforma en fuerza y la memoria se guarda como un tesoro. Aquí rescatamos las historias que muchos prefieren ocultar, las de madres descartadas, mujeres que resistieron en silencio y legados que se reconstruyen, no con gritos, sino con verdad. Si crees que la bondad no es debilidad, sino sabiduría nacida de la experiencia, si sientes que ser olvidada no es el final de tu historia, sino el comienzo de una más justa y más digna, suscríbete hoy a Bóveda Historias de las Abuelas. Porque cuando una abuela habla, no grita, abre la bóveda, y el mundo finalmente escucha.